Bueno, buenas tardes, hola a todos y todas. El objetivo de este pequeño video, de este pequeño registro, es dejar, digamos, para uso de ustedes algunas recomendaciones, algunas indicaciones, algunos comentarios en relación al trabajo integrador y a las dudas y a las inquietudes que puede producir. Así que es como para acompañarlos y acompañarlas en el proceso. Yo quería hacer mención a algunas cuestiones que me parece es necesario tener en cuenta, digamos. En principio, este trabajo no es una evaluación, es decir, no se trata de poner una nota, ni se trata de, digamos, no tiene ese carácter. En tal caso sí tiene para nosotros, y para ustedes también, digamos, ¿no? el valor, el sentido de alguna manera reconocer cuáles son los conceptos con los que por ahí ustedes se sienten más cómodas, que han logrado apropiárselos, que les resultan más útiles. Pero no es una evaluación, así que hay que tomárselo en principio con ese espíritu. En todo caso, para nosotros es muy interesante y muy importante también tener un registro, ¿no? Junto con Analía, junto con Jessica, tener un registro de bueno, cómo fue este proceso que para todos es novedoso, digamos. Esta asignatura nunca estuvo pensada en un formato virtual, no lo tiene tampoco. Y lo que fuimos haciendo es tratar de acompañar las lecturas y tratar de ir respondiendo a las inquietudes que fueron apareciendo. Entonces, en principio, lo que yo quiero que, digamos, uno encarar este trabajo no con el espíritu del profe nos va a poner una nota, sino la idea es poder tener una idea y un registro de la producción, de lo que han podido ustedes apropiarse y en todo caso hacerles una devolución en ese punto. La segunda cuestión que es importante tener en cuenta es que este tipo de trabajos es lo que se llama recursivo, es decir, que como todo proceso de escritura, es decir, que uno escribe, lee un poco, analiza un poco la película, avanza un poco, trastabilla, vuelve atrás, etc. Entonces no se trata de algo que va a estar listo la primera vez. Entonces lo que está siempre abierto, y eso es una posibilidad, un recurso que ustedes tienen, es la de enviarnos un correo, la de enviarnos un trabajo parcial, digamos, un desarrollo que ustedes están haciendo para ver que nosotros le podamos hacer una devolución. Es decir, cuenten con esa posibilidad. Y el trabajo de escritura tiene estas cuestiones, más cuando es en una consigna abierta, es decir, que no estamos trabajando, dígame la definición de tal concepto, sino que es una mirada propia de ustedes, porque en definitiva la psicosociología también requiere esa mirada de intervención, también va a requerir de la mirada del que está interviniendo, del que está, en este caso de ustedes, mirando la película, ¿sí? Y esa mirada tiene una particularidad que hay que respetar, digamos, por más que la película sea la misma, no todos tenemos por qué interpretar lo mismo. Entonces, este trabajo está orientado a reforzar el proceso de aprendizaje y acompañarlos en el proceso de aprendizaje. No es una evaluación, y entonces me parece que ese es el espíritu general. Es recursivo. Pueden escribir una parte, enviar, mandar un borrador. En eso me parece que es un recurso que ustedes tienen a disposición y que lo pueden usar, atendiendo a que la escritura es una instancia en este género, digamos, no por ahí ustedes están acostumbrados a hacer informes o quizás hacer una monografía, pero ¿cómo se hace un trabajo que es más interpretativo? Entonces acá hay una idea de que ustedes puedan tomar esta posibilidad. Ya lo vamos a instrumentar conmigo, con Analía, con Jessica, para que podamos establecer esta conversación, digamos, a partir de las producciones de ustedes. Es decir,
que si bien nosotros les sugerimos que más o menos para mediados de julio sea una fecha de entrega, eso no significa que en el prácticamente casi un mes o un mes que nos separan de esa fecha no podamos continuar esta conversación, y de hecho veremos también de hacer en alguna instancia por Zoom de continuarla, pero es importante por ahí ir viendo la producción escrita, digamos, de ustedes. Digo esto para salir un poco de la angustia que puede generar la pretarea, de sentir que uno está escribiendo algo que por ahí, no sé, con esto el profe me bocha o algo. No, nada de eso, y como en algún momento yo comenté, es un trabajo que tiene que orientarse a la diversión, digamos. Tiene que ser un trabajo alegre y divertido, con una película divertido, lo cual no significa que no sea serio, ¿no? Muy serio, pero al mismo tiempo divertido, en el sentido de que es un trabajo creativo. Hay que ver qué elementos se toman, qué escenas se toman, cómo se abordan. Entonces, más desde el punto de vista operativo, yo creo que es central tener la lista de conceptos que nosotros enviamos en la consigna. ¿Sí? Me parece que hay que partir de ahí. Y después, por ejemplo, en la cuestión institucional, uno podría elegir dos estrategias. Una es tratar de ver los emergentes a nivel institucional, qué escenas son significativas a nivel institucional, qué aspectos del universal, de las ideas generales de la institución se conmueven, qué ideas de la parte organizacional se conmueven, cuáles son las acciones en el aquí y ahora de los actores que producen cambios importantes en el hacer institucional, o por lo menos que lo ponen en juego e intentan procesos instituyentes. Una manera sería esa, y otra también ir por las dimensiones de Schlemenson, por ejemplo, decir, bueno, en la película tengo que ver, así como Schlemenson dice, bueno, hay que prestar atención a tales y cuales cosas. Bueno, entonces si yo voy a analizar la película, puedo intentar buscar exactamente lo mismo, es decir, tratar de buscar los rasgos y las dimensiones de Schlemenson en la película. Y respecto de lo de grupos, digamos, en algún sentido uno podría también, es decir, partir de las 6 dimensiones que plantea Pillon-Rivière en el cono, lo que tiene que ver con comunicación, cooperación, y tratar de encontrarlas ahí, o también ver cuáles son los emergentes que van pasando en el grupo, ¿no? Los conflictos, las situaciones de violencia, bueno, cómo se va expresando el malestar grupal, siempre atendiendo a la tarea, digamos, ¿no? Siempre un poco cuál es el rol que está jugando el docente como coordinador, qué tipo de estrategia se da, si es que se da alguna. Bueno, entonces ese es un poco el espíritu del trabajo, ir con la lista de conceptos. La lista de conceptos significa que tengo que usar todos los conceptos, para nada. Fíjense que en la consigna la cuestión es usar los que uno considera que son más pertinentes para el análisis. Entonces, en función de cómo es la película, de lo que allí se relata, bueno, la lista de conceptos se orientará al abordaje de esas situaciones. Entonces, en la medida en que la situación cambia, las herramientas cambian. Y por otro lado, también acuérdense que dijimos que hay algunas figuras, digamos, como las que plantea Manigot, la idea de la actuación, la idea del ombliguismo, los supuestos básicos de Bion, y todas esas representaciones y fantasías que para estos autores se van a reiterar en los grupos, no necesariamente se van a dar de manera exacta en los grupos que nosotros estamos viendo en las películas, sino que habrá que pensar si alguna de esas fantasías, si algunas de esos relatos se están dando de manera inconsciente en los grupos, o si en realidad se trata, lo que está en juego son otras representaciones y otros relatos, ¿no? Piénsense que ahí el contexto histórico, el momento, la cultura, digamos, no es lo mismo Francia, París, Francia, que Los Ángeles, Estados Unidos, que
que otro país, quiero decir. Es decir, que hay que atender ahí al contexto que el sur de los Estados Unidos, en el caso de McFarland. Es decir, que ahí hay que atender también al contexto, a la matriz cultural. No es lo mismo la matriz cultural de un inmigrante mexicano que la de la población negra o de color en Estados Unidos, que la población africana o del norte de África en Francia. Entonces ahí hay características, conflictos que tienen que ver con una matriz histórica, con ciertos procesos históricos, conflictos históricos que también se están jugando uno podría decir, en la formación grupal. Entonces las formaciones grupales también tienen que ver con esos conceptos. Bueno, estos son los elementos que tienen a disposición para que pongan a jugar como les parezca más pertinente. Pueden pensar que también que están en el caso de la intervención, pensar qué harían si hubieran hecho lo mismo, si hubieran hecho otras cosas, qué horizonte tuvo esa intervención, si se logró, si no se logró, si habría que intentar otra cosa, si habría que continuar de otra manera. Piénsense como actores del sistema educativo, haciendo una lectura, un diagnóstico, un análisis institucional y grupal, y de alguna manera proponiendo alguna alternativa, si es que les resulta pertinente plantear algunos. Por ahí no, la intervención les resulta eficaz y ya está, no hay ningún tipo de problema. Bueno, entonces, dicho esto, queda hecha la invitación para que nos escriban, para que nos lleguen las consultas, para que nos lleguen los borradores y que para que podamos hacer este trabajo también, acompañarlos y acompañarlas en este trabajo. Así que bueno, nos seguimos encontrando por Zoom, pero quería dejar digamos una herramienta grabada para si hay alguna duda de fe pueden venir y tratar de orientarse y ojalá esto colabore en algo con orientar el trabajo que les hemos propuesto. Bueno, buenas tardes y nos estaremos viendo, calculo, por Zoom. Chau, chau.